Empezamos un nuevo episodio de Izquierda a Derecha. Yo soy Carlos Riojas. Y yo soy Rodrigo San Miguel. Y comenzamos con los encabezados. Texas está cerca de aprobar la legislatura que hace más difícil votar. En Texas, la legislatura prohíbe a los tejanos a usar páginas de votación con servicio de 24 horas o llenar votos en urnas estilo drive-thru, localizadas en estacionamientos, así como unidades móviles o estructuras temporales para la misma actividad. Como opinión personal, yo creo que hacer más difícil votar en Texas no es la finalidad de la legislación, sino supongo es tener un monitoreo más seguro y legítimo hacia cierto estrato de cierto movimiento político, porque claro, ¿cómo vamos a tener una elección asegurada si usan tecnologías que no entienden? Por supuesto, esa es la obra siniestra de los demócratas, según lo que se entiende popularmente, confundir a los republicanos usando palabras tecnológicas complejas. Citibanamex hace de las suyas. Según una nota del periódico El Financiero, el banco Citibanamex compartió el siguiente mensaje. Podríamos ver ajustes abruptos en los mercados locales si Morena controla la Cámara de Diputados. En el caso de que Morena y sus aliados logren controlar una mayoría de 2/3 en la Cámara Baja, podría verse una presión importante del peso. Yo digo, basta de la guerra sucia. Empresarios deberían ser penalizados por este tipo de mensajes que juegan con el miedo. Jeff Bezos de Amazon dejará su puesto como el CEO el 5 de julio de este año. Honestamente no tengo mucho que decir y tampoco creo que haya necesidad de hablar ampliamente sobre este tema, pero creo que podríamos decir que Jeff ha tenido suficiente puntos suspensivos, literal. El resto de la frase se los dejo a su creatividad. The Economist pide intervención de Estados Unidos de América en México. Esta semana, The Economist tuvo una noticia que se hizo viral. La mayoría de las personas compartían el encabezado del artículo que dice así: el falso Mesías de México, votantes deben frenar al presidente hambriento de poder de México. Yo les comparto hoy que el artículo termina de la siguiente manera. Estados Unidos de América debe prestar atención. A Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Joe Biden debería dejar en claro que sí. Además de enviar vacunas, incondicionalmente, Biden debería enviar advertencias silenciosas. Oigan, parece que The Economist invitó a Jorge Castañeda a escribir. 88 son los actores políticos asesinados en la campaña más violenta, campaña electoral más violenta desde el año 2000. Fuente de El Sol de México, Milenio, El Porvenir, y quién sabe, a lo mejor también ustedes lo consideran. Me guardo comentarios sobre este tema por este medio. De la revista Foreign Policy. ¿Por qué odian a los think tanks? Matthew Rojansky, profesor de la Johns Hopkins, y Jeremy Shapiro compartieron un artículo en el que hablan del por qué los think tanks son odiados. En el artículo explican cómo algunas investigaciones llevadas a cabo por The New York Times revelaron que algunos think tanks solo buscan vender sus ideas y tener poder sobre las decisiones políticas, promoviendo sus propios intereses. Pues bueno, parece que The New York Times está hablando de Claudio X González. ¿Será verdad, será mentira? Eso se los dejo de tarea. Y bueno, esos han sido los encabezados. Comenzamos con De Izquierda a Derecha. Excelente. Hoy es domingo 30 de mayo del 2021. Es otro gran día en De Izquierda a Derecha, pues tenemos como invitado especial al doctor Salvador Borrego. Él estudió la licenciatura en Matemáticas en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es maestro por la Escuela Normal Superior del Estado de Nuevo León. Siguió con su preparación académica y obtuvo el grado de maestría en Matemáticas por la Universidad de Texas Pan American, ahora llamada UTRGV. Y realizó sus estudios de maestría en estadística y doctorado en estadística en la SMU, Southern Methodist University. Por si fuera poco, él es también un emprendedor e innovador que ha mostrado por medio de Saba Consultores, su casa consultora,
cómo el uso de la estadística debe llevarse a cabo. Doctor Salvador, es un placer tenerlo aquí. Bienvenido a De Izquierda a Derecha. Muy bien, muchas gracias. Me gusta el nombre ese de izquierda a derecha. Muy bien. Gracias. Supongo que incluye el centro. También, claro que sí. Es la opinión fuera del programa. Muy bien. Así muy bien. es. Gracias, doctor. Pues, como le comentaba, aquí tengo el libro que usted me regaló hace 6 años. Se llama Más allá de la encuesta política. Y pues en este libro comparte al principio, si mal no recuerdo, que los discursos políticos han cambiado, que estos ya no son dirigidos al pueblo, sino que son dirigidos al ciudadano. Y también menciona ahí que la encuesta tradicional se queda corta. No exactamente con estas palabras, pero ese es el mensaje que yo me llevé, ya que no contempla un dinamismo social. Doctor, ¿podría hablarnos sobre esto y cómo es que Saba Consultores ha aprovechado este conocimiento? Bueno, en lo primero es una precisión, pues, en el sentido de que hoy en día el discurso está buscando, particularmente en el contexto político electoral, pues ganar votos, y entonces van dirigidos los discursos a los electores de manera muy amplia, pero de manera más específica a los que tienen la mayor posibilidad de votar por la opción que representa cada candidato. Y entonces se dice ahora de manera muy frecuente que los políticos le hablan a sus audiencias, ¿sí? Y entonces ellos están tratando de controlar eso porque es lo que les permite lograr sus propósitos. En el otro tema, lo interesante es cómo perdimos de vista que a merced a los avances tecnológicos maravillosos que hoy nos permiten estar comunicados de esta manera, ¿sí? Hemos logrado una situación muy fuerte, dramáticamente impactante, que nos convierte a todos en emisores de información, siendo que tradicionalmente éramos solo receptores. Esa condición hace que el fenómeno social, los dinamismos sociales, se hagan muy intensos y que el mundo se haga más complejo, ¿sí? Entonces, esto hace que muchas cosas que antes funcionaban bien ya no funcionan, particularmente las encuestas, que eran las que nos permitían asomarnos a la opinión pública, que nos permitían asomarnos a la correlación de fuerzas en un proceso electoral. Entonces, ese dinamismo hace que la encuesta, que corresponde a un mundo fijo, donde tengo una población fija, ¿sí? Una gente que tiene una opinión que no cambia, y le pregunto hoy, mañana, pasado, y durante unas semanas les pregunto, y luego me pongo a analizar los datos y entrego los resultados quizá 4 días después, o sea, casi 10 días después de cuando les empecé a preguntar. Antes no pasaba nada porque la opinión no se modificaba, porque o se modificaba pero de manera muy lenta, y entonces funcionaba eso. Hoy en día, con este dinamismo, por ejemplo, hoy acaba de publicar Proceso, que es un medio importante y debe de estar ahorita corriendo esa información, que hay una liga desde el origen, de sus inicios de Samuel García, con los grupos ligados a Morena y la 4T. ¿Sí? Eso, ¿qué efecto va a tener? No sé, no sabemos, pero tiene un potencial efecto en la condición de fuerza de Samuel García. ¿Por qué? Porque hay un grupo Nuevo León creciente. Hay un grupo Nuevo León creciente y muy importante porque está motivado, y más importante aún porque tiene una motivación negativa. Las motivaciones negativas son las que más nos mueven. Sí, y es el grupo de personas que están desaprobando al presidente López Obrador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los candidatos va a capitalizar ese grupo? ¿Quién se va a beneficiar de ese grupo? Pues el que se vea disociado, por lo menos, si no es que enfrentado al presidente López Obrador. Ese es el que se va a llevar ese grupo, ¿sí? Y entonces, de hecho, no es casual, si ustedes ven los discursos de los candidatos, hay una obsesión por mostrarse independientes a López Obrador, ¿sí?
hostiles a López Obrador, precisamente para llevarse a ese grupo. Entonces, eso que pasó hoy pudiera representar una condición de impacto en la correlación de fuerzas. Bueno, eso se pierde de vista. La encuesta no lo capta. Y ese dinamismo nuevo que tenemos en la opinión pública es el que se requiere captar. Por eso es que lo que tenemos hoy en día es un mundo muy cambiante y la encuesta lo que nos genera, sin que necesariamente estemos hablando de una encuesta falsaria, ¿sí? De una encuesta comprada como esas que denunció Fernando Larrazábal, ¿sí? Que le venden al candidato una encuesta que se va a publicar y se va a publicar con la garantía de que él va a ir bien ahí, ¿sí? Claro, eso sí tiene pues su lugar, ¿sí? Dentro del ámbito delincuencial, pues, en que se mueve el proceso electoral. Pero aún haciendo una encuesta bien hecha, ¿sí? Con todo el rigor metodológico, en el mundo cambiante, pues ya nos da una situación que no es una muy buena guía. Y entonces lo que se nos genera en el mundo político es una serie de fantasías. Y en esas fantasías es en las que nos estamos moviendo, ¿sí? Por eso es que en el libro se advertía que teníamos que ver más allá de la encuesta política. Y ver más allá de la encuesta política es utilizar técnicas estadísticas, pero que atiendan fenómenos dinámicos como este que tenemos hoy en día. Una forma son el uso de los diagramas de control estadístico, que es nuestra propuesta, ¿sí? A eso me refería. Tal vez me extendí mucho en la respuesta. No, para nada, está perfecto. No, está muy bien. Rodrigo, solo como contexto, ¿recuerdas? Aquí el doctor mencionó el grupo de empresas, grupo de empresarios que conformaban básicamente pues esa fuerza y movían ese dinamismo social. Mencionaste en el programa, no sé si fue el de los candidatos, sobre el Grupo Monterrey, ¿verdad? Ah, el Consejo de Nuevo León. Consejo de Nuevo León, exactamente. ¿Recuerdas cuáles eran las empresas para darle al público un poquito de contexto? Sí, en el Consejo de Nuevo León tenemos a Cemex participando, tenemos a Firme, si mal no recuerdo, no, Invercap. Invercap. Sí. Habían varias, no me acuerdo, no recuerdo todas, la verdad. Okay. No, digo, aquí vienen Cuauhtémoc Moctezuma, Heineken, Fundidora Fierro y Obligación de Maquinaria Monterrey, entre otras. Y sí, en efecto, coincide lo que está mencionando el doctor Salvador. Y bueno, doctor, lo dejo continuar. O no sé si Rodrigo te hagas una pregunta. Perfecto. Sí, tengo una pregunta. En el libro, en este mismo libro, que leí algo que me gustó mucho, pues yo no lo sabía, la verdad, doctor. Menciona que el IFE ahora es INE, supongo que es la misma regla o algo muy parecido, que ellos tienen ciertos lineamientos, o esta institución tiene ciertos lineamientos que deben de seguir las empresas encuestadoras o de análisis estadístico en cuestión de encuestas políticas. Y, y hace una mención que hay muchos encuestólogos que no siguen estos lineamientos y dice que debería el IFE, está escrito pues hace unos años antes de que fuese INE, debería de hacer algo, ¿verdad? Ahí, porque de penalizarlos. ¿Nos puede explicar un poco más sobre estos lineamientos que tiene o que tenía el IFE? No sé si aún tenga el INE, por favor. Sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, ok, perfecto. Miren, lo que pasa es que hay un propósito de regular el mundo de las encuestas por parte de las autoridades electorales. Hubo un intento en tiempos de José Waldenberg de hacer una regulación y la propuesta pues la hicieron personas conocedoras de estadística, pero tuvo un rechazo muy fuerte por parte del gremio encuestador. Y entonces las modificaron y quitaron cosas que eran muy importantes dentro de las exigencias.
Y entonces, pues lo que tenemos son ciertos lineamientos que no garantizan que las cosas se hagan bien. Pero, por otra parte, lo que es importante señalar es que eh, es imposible tener una reglamentación que permita realmente evaluar el desarrollo de una encuesta. Hay dos formas de juzgar una encuesta. Lo que en metodología de la ciencia se conoce como validación interna, que significa verificar todos los procesos de la encuesta, todas las etapas de la encuesta, desde la aleatorización, el trabajo de campo, la captura, el análisis, etcétera, ¿sí? Y entonces, si se verifica que eso se hizo correctamente, pues la encuesta es una encuesta válida. ¿Sí? El problema es que eso es prácticamente imposible de realizarse. Necesitaríamos tener gente muy especializada, que no la tenemos ni siquiera en las compañías encuestadoras, menos para andar haciendo supervisiones. Entonces es prácticamente imposible. Ahora bien, una vez que un resultado está listo, que salió, juzgar en base al resultado también no hace sentido. Precisamente porque las encuestas tienen como fundamental condición el que la muestra sea aleatoria. Y la muestra va a ser aleatoria si cada persona en la población tiene la misma posibilidad de ser seleccionada. Entonces, aunque es casi imposible, sí hay una probabilidad, por lo menos muy pequeñita, por ejemplo, de que la muestra toda me haya caído en una misma colonia. Es casi imposible, pero puede suceder. Y entonces me podría resultar algo absurdo en una encuesta bien hecha, simplemente porque así es la aleatoriedad. Casi no vamos a ver eso, pero cualquiera puede utilizar ese argumento que acabo de señalar para decir, yo no estoy haciendo un fraude, así salió la encuesta. ¿Sí? Por eso, hacer cosas malas, hacer travesuras con encuestas es prácticamente el crimen perfecto. O sea, no hay forma. ¿Sí? Por otra parte, hay otros elementos que tiene la encuesta, metodológicamente hablando. Si debe ser una especie de experimento doble ciego para que funcione. O sea, el encuestador, el que está haciendo la entrevista, no debe saber quién es el cliente. Si yo le digo a mi encuestador, este es nuestro cliente, se corre el riesgo de que él, al estar haciendo sus preguntas, sesgue en favor de mi cliente las preguntas. Ese es un riesgo. Por otra parte, la persona a la que estamos entrevistando tampoco debe saber quién es el cliente. Y tenemos que cuidar muy bien que no se entere por la forma en que estamos preguntando. Por ejemplo, el candidato X quiere saber qué piensa la gente de él. Muy bien. Si yo solamente pregunto por el candidato X, pues la gente sabe que el cliente es el candidato X o la persona X. Y ahí tenemos una situación muy grave porque normalmente la gente tiende a complacer, ¿sí? O sea, la gente, hay algunos muy enfermos, ¿sí? Que siempre están buscando la manera de estar teniendo una condición, complicada en sus tratos con la gente, ¿sí? Pero son los más enfermos, y no son muchos, afortunadamente, ¿sí? Y por lo común la gente tiende a congraciarse con la gente. Entonces, si sabe que es Choforito Pérez el que quiere saber su opinión, pues va a decir que Choforito Pérez es muy inteligente, que está guapo y que va a votar por él y todo lo que quiera, ¿sí? A veces me dicen algunos líderes políticos, ¿sí? Nosotros estamos haciendo encuestas y nuestro gobernador trae 90% de aprobación. Y, mira, qué bien. Oye, ¿y ustedes son el partido? Sí, somos el partido. ¿Y quiénes van a hacer las encuestas? Pues los muchachos, los jóvenes del partido. Sí. Muy bien. Oye, y cuando hacen las encuestas, la gente se entera de que son del partido, por supuesto, pues llevan su camiseta, ¿verdad? Y pues antes no te salió 100%, compadre, sí. Entonces, usted no sirve. O sea, la gente es así, ¿ok? Entonces, pues, esa condición también de especie de experimentos doble ciego hace también muy difícil, pues, que se puedan verificar muchas cosas. Y entonces es un ambiente muy propicio para hacer travesuras, como las que denuncia Fernando Larrazábal, ¿verdad? Lo valioso que tiene esto de Fernando Larrazábal es que
él está denunciando que hay empresas que se dedican a eso. Lo que sí podemos hacer es proceder contra ellas si tenemos una denuncia que se formalice por parte de Fernando Larrazábal, y entonces sí contra ellas. Es la única que tenemos, ¿sí? Nada más para completar la idea, les decía que había en metodología de las ciencias la idea de validación interna, que es esa que es imposible. La otra es muy atendible y es prácticamente lo único que tenemos, pero como para tratar de regular algo, no, tampoco nos sirve, que es lo que llamamos validación externa, ¿sí? Sale un resultado de encuesta. Por ejemplo, hoy en el norte sale un desplegado que dice que Claraluz ya alcanzó a Samuel García, ¿sí? El norte es un periódico raro porque un día nos dice que el puntero es Samuel García, otro día nos dice Maquiavelo que hay dos punteros, uno es Samuel García y otro es Adrián de la Garza. El norte ya se volvió loco también, ¿sí? Yo creo que ha quedado muy, muy afectado después del desaire que, que fue preludio del ridículo que hicieron en el debate frustrado, ¿sí? Ya quedaron un poco, ya quedaron un poco, afectados, pues sí, pero bueno. Hoy el norte publica, claro, no es una información de ellos, es propaganda, claramente, pero dice que Morena va en primer lugar, ¿sí? Empatada ahora empatada con Samuel García, y que van muy abajo tanto Fernando Larrazábal como Adrián de la Garza. La pregunta es la siguiente: ¿ustedes creen eso? No. Ustedes dos no creen. Bueno, Yo no. a lo mejor hay alguien que sí cree. Sí, a lo mejor hay alguien que sí cree. Bueno, eso es lo que llamamos validación externa. Sí, entonces, ustedes dos no validan ese resultado. Están diciendo que no le creen. ¿Ok? Pero hay alguien, sí, me imagino que Claraluz sí le cree, ¿no? Porque, pues, supongo, ¿no? O por lo menos el que llevó a publicar eso, ¿sí? Bueno, el problema aquí es que, de nuevo, esto para fines legales pues no nos sirve de nada, ¿sí? Pero es muy útil para el público, porque es importante que la gente vea un resultado de encuesta y haga un análisis crítico que diga, a ver, vamos a ver eso. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? ¿Sí? Ok, bueno, pues entonces toman una decisión con respecto a eso. Y puede llegar a la idea de que pues, es simple propaganda. Pues están tratando de mostrar una información. Sí, ese es el juicio con el que yo me quedo. Entonces, en resumen, yo creo que el INE pierde su tiempo regulando, ¿sí? No tiene sentido regular. Yo creo que el INE más bien debió apostar a la cultura, ¿sí? A la cultura de la gente. Ha gastado millones de pesos en idioteces autojustificando lo que ganan, ¿sí? Nosotros somos los garantes de la democracia, etc. No, fíjate esas idioteces, hombre, ya estás ahí. Mejor dedícate a explicarle a la gente cómo es que se hace una encuesta, qué es una muestra aleatoria, qué es un empate técnico, qué es esto, qué es esto otro. Sí, que la gente cuando vea una encuesta entienda eso, que la gente claramente tenga una protección cultural contra esos engaños en los que se han convertido las campañas electorales. Sí, que los mismos candidatos entiendan que van a perder su tiempo y su dinero tratando de engañar a la gente. Más aún, que los mismos candidatos entiendan esto. Sí, o sea, los candidatos mismos andan con esas fantasías. O sea, tenemos una clase política y una clase intelectual muy deficiente en temas estadísticos, ¿sí? Hace algunos años los grandes personajes de la cultura presumían de ser ignorantes en matemáticas, ¿sí? Hoy en día ya no lo hacen, ya les da un poquillo de vergüenza, ¿sí? Ahora lo que necesitan es entenderlo, ¿sí? Entender que necesitan para ser intelectuales más o menos funcionales y no tan pendejos como los que tenemos, sí, entender estadística, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que tenemos, compañeros, ni modo. Lo hace más interesante, más divertido el mundo que tenemos hoy en día, porque nada es más, ¿cómo diría yo? Sí, sutilmente hilarante, ¿sí? Que ver a una persona inteligente hacer una pendejada, ¿sí? Y es lo que tenemos hoy con nuestra intelectualidad.
Y nuestra clase política, por supuesto. Doctor, ahorita mencionó mucho la cultura, se me hizo muy fascinante que haya agregado eso, porque justamente cuando estaba platicando sobre las metodologías de encuestas, más bien el proceso de realizar encuestas, mencionó sobre la gente barbera. Si eso es a lo que se refería, ¿no? Que al momento en que tú le dices a qué candidato le vas Sí, o no, claro. ¿cómo podemos eliminar eso como un ciudadano promedio, un ciudadano, vamos a llamarle, no me gusta la palabra normal porque nadie es normal, un ciudadano común? Bueno, no vamos a cambiar la cultura de la gente, ¿sí? O sea, Ok. si te agarras el Antiguo Testamento y ves ahí ciertas cosas, dices tú, la humanidad no ha cambiado nada, ¿sí? Somos el mismo tipo de pinacates de toda la vida, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tratar sabiendo que son así, tratar de encontrar la información que andamos buscando. Por eso decía yo, si a mí me interesa saber qué opina la gente de la persona X o del candidato X, no puedo ir a preguntarle a la gente, no puedo ir a preguntarle a la gente solamente por él, tengo que preguntar por X, por Y, por Z y por W, no sé, los que anden. Y no solamente eso, les tengo que ir variando el orden en que les doy las respuestas para que también el orden en que les muestro los resultados no me genere algún sesgo, ¿sí? De tal suerte que yo logre generar las condiciones más propicias para que la gente me dé respuestas lo más cercanas a lo que realmente ellos piensan, ¿sí? Que no se sientan presionados, ¿sí? Que no se sientan motivados por alguna otra razón. Si yo le pregunto, por ejemplo, a la gente, ¿sabe usted qué? Y pónganle después de lo que sea, ¿qué creen que me va a contestar? Lo primero que se le viene a la mente, Exacto. No, ¿no? no. Lo Fíjate la negativo, pregunta, sí. No, fíjate la pregunta. ¿Sabe usted qué? Y luego le voy a poner otra cosa. ¿Qué me va a decir? ¿Que sabe o que no sabe? que no sabe. Que sabe porque dice, ¿sabe usted qué? ¿Quién sabe? Nadie quiere aparecer como un ignorante ante los demás. Sí, hace unos pocos años en Sudamérica hicieron una pregunta a la gente. Entrevistaron a las muchachas, a la gente. Oiga, ¿está usted enterado de que la Secretaría de Salud ha determinado que el embarazo ya no sea de 9 meses, que sea de 5 meses? Porque 9 meses es mucho tiempo para que anden las pobres mujeres ahí pues, cargando todo ese promontorio, ¿sí? Y estoy enterado, claro. ¿Y qué piensa de eso? Pues es muy buena medida, porque sí, efectivamente, eso es lo que ande 9 meses con el chamaco ahí, pues es una cosa terrible, ¿sí? O sea, un porcentaje, por supuesto que no mayoritario, pero siempre hay gente así. Ya no digamos si les hacen una pregunta menos comprometedora, ¿sí? O sea, ¿sabe usted que fulano de tal hizo? Sí, 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 lo sé. Entonces no debemos hacer ese tipo de preguntas tampoco, ¿sí? Todas las cosas que tienen que ver con el deber ser, ¿sí? ¿Alguna vez le ha sido infiel a su marido? Claro que no, por supuesto que no. La infidelidad no existe. A través de encuesta, la información que tenemos es que el fenómeno de la infidelidad no existe. La evasión fiscal tampoco, ¿sí? Esas cosas no las podemos preguntar. La gente nos va a responder de acuerdo al deber ser, siempre. ¿Ok? Si queremos abordar un tema muy complicado, a lo mejor le vamos a preguntar por el primo de un amigo o algo así, ¿me entiendes? O sea, es más fácil que me diga, bueno, yo no, pero sí tengo un vecino que sí, ¿verdad? O sí tengo una amiga, sí, que pues sí, de repente se le desbalaga el marido, ¿sí? O sea, ese tipo de cosas nos puede aproximar un poco más a una información, ¿sí? Y tenemos que pagar el precio que siempre pagamos, que es un precio además entendido en el ámbito de las encuestas, de que no vamos a encontrar ni la verdad, porque lo que vamos a medir son percepciones muchas veces, ¿sí? Y tampoco vamos a encontrar cosas exactas. Siempre hay un margen de error, siempre hay un nivel de incertidumbre. No nos podemos salir del mundo de la incertidumbre. A lo más que podemos llegar es a reducir las cosas, es a tratar de ver el mundo este que es muy complejo, por lo menos de reducir esa complejidad, ¿sí? Las encuestas, en general la ciencia, la técnica, son mecanismos, dice Niklas Luhmann, mecanismos de reducción de la complejidad. ¿Para qué queremos reducir la complejidad? Pues para tratar de ver un poquito mejor qué es lo que está pasando en el mundo, ¿sí? ¿Qué tenemos hoy en día? Pues un presidente que no entiende que el mundo es complejo y que pretende verlo sencillo, simple.
Sí, bueno, ¿qué tenemos como consecuencia de eso? Pues el desmadre del país que tenemos hoy en día. Sí, es lógico. Sí. Tengo una pregunta. Mencionaba sobre el dinamismo social y sobre cómo Saba Consultores, usted crearon esta nueva técnica del monitoreo, ¿verdad? El proceso como de calidad, o no me acuerdo qué palabras Sí, utilizó. sí, 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 sí. Y mi pregunta se enfoca en, hay un muestreo que hace aleatorio, pero quiero saber si usted sigue a estas mismas personas, ¿son las mismas personas las que eligió al principio y las va siguiendo? O son muestreos diferentes en cada vez que hace esta pequeña encuesta? Eh, Cada muestra es una muestra aleatoria independiente de las demás. ¿Sí? O sea, se vuelve a tomar una muestra de todos. Hay alguna posibilidad, pero es remota que una persona me salga 2 veces en alguna muestra. ¿Sí? Lo que tú describes al principio, sin embargo, es interesante, pero es otro, dentro de metodología de la ciencia, es otra manera de estudiar un fenómeno. Vamos a ver, por ejemplo, imagínense, en Estados Unidos sí se les da seguimiento a ese tipo de cosas porque ahí hay mucho dinero. Y puede, por ejemplo, alguien decir, a ver, ¿cómo son los niños genios? ¿Sí? Y hay estudios que tienen, por supuesto, una inversión grande, y entonces detectan un grupo de niños genios y le dan seguimiento a ese mismo grupo a lo largo de su vida para ver cómo es la vida de un genio. Y hay resultados, hay información muy valiosa que ahorita, por ejemplo, nos dice que los genios no son ricos, no se mueren de hambre, ¿sí? Pero no son gente que se obsesione por el dinero, ¿sí? Entonces, a lo mejor precisamente porque no son tan pendejos, es que no andan metidos en esa dinámica, ¿sí? ¿Verdad? Pero bueno, nos da una serie de información sobre eso. Aquí en México, alguien pudo haberse interesado en la generación del 68. ¿Cómo es la generación del 68? Sí, pues, ¿cómo fue evolucionando esa? Alguna gente del 68 derivó quizá en movimientos guerrilleros, ¿sí? O en la actividad política dentro de la izquierda institucional. Una pregunta interesantísima ahorita sería saber, oye, la generación del 68, ¿cómo ve a López Obrador? ¿Lo ve como alguien de izquierda o lo ve como alguien de derecha? ¿Lo ve como un traidor o como un heredero del movimiento del 68? ¿Cómo ven a López Obrador? Sería muy interesante. Lamentablemente no tenemos ese tipo de estudios, ¿sí? Y ahora menos, porque pues ya ven que a la ciencia le han reducido sus presupuestos de manera salvaje, ¿sí? Pero ese es otro tipo de estudios. Aquí lo que estamos estudiando es la evolución de la opinión general. Y entonces cada muestra que se toma es una muestra independiente, siempre representativa de toda la población, no solo de una parte, ¿sí? Sí. Mi pregunta nace porque es mi percepción. No sé si esto concuerde con algún estudio que usted ha hecho o no esté de acuerdo con esto. Eh, que la política es como los partidos, como los equipos de fútbol. Por ejemplo, alguien que es tigre siempre va a ser tigre, o alguien que es rayado siempre va a ser rayado. Y al menos yo eh, siempre he estado de un bando en cuestión de política y sigo estando, ¿verdad? En ese mismo bando. Entonces yo tengo la percepción de que a lo mejor yo cuestiono ese dinamismo y quisiera saber si usted tiene un estudio de, oye, pues sí, se ha demostrado que sí cambia la gente de parecer. Sí, por supuesto. Esta condición que tenemos, sí, rompe muchos esquemas. De hecho, nosotros simplemente en Nuevo León hace 6 años teníamos un bipartidismo que se rompe con la irrupción de Jaime Rodríguez como candidato independiente. Pero durante décadas lo que teníamos era un bipartidismo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que gente del PRI y del PAN se fue hacia la opción independiente. Ahora se recompone esa idea y ya no tenemos la figura independiente de manera relevante, pero sí la figura de Morena, que incide también como una fuerza política. Entonces, sí hay una situación donde las cosas se modifican, por supuesto, y eso
le da sentido tanto al voto cruzado que se da, como ahora el fenómeno que tenemos muy fuerte es el de voto útil. Mucha gente que está votando por una opción que hace algunos meses nada más sería impensable. Hay gente que dice, yo jamás he votado por el PRI, pero hoy voy a votar por el PRI. ¿Por qué? Pues porque es el que tiene más posibilidades de ganar y yo prefiero que gane él a que gane Moreno. Ese fenómeno se está dando, ¿sí? Por otra parte, hay gente que tiene una identificación o una intencionalidad de voto en función de un partido, pero por alguna razón ve atractiva otra opción. Miren, por ejemplo, en el 2006 hubo un momento en que se daba ya por hecho que Andrés Manuel López Obrador iba a ser presidente de México. ¿Qué pasó el 16 de marzo? El 16 de marzo del 2006, ¿qué pasó? Fue cuando se dio el fenómeno Hortalis-Betula, ¿sí? Bueno, ustedes tienen esa cara de Juan, yo creo, porque no Sí. saben que No, yo no sé. Hortalis-Betula... Oh, compañero. Estamos aquí para aprender. Hortalis-Betula es el nombre científico de chachalaca, ¿sí? Mm. Entonces, ese asunto se presentó el día 16 de marzo, ¿sí? Nosotros teníamos un monitoreo de ese fenómeno y ahí se derrumba López Obrador, ¿sí? O sea, se cae. Y Calderón entonces se le acerca, no digamos que Calderón toma la delantera en modo alguno, pero el asunto ese fue lo que hizo que Calderón entrara en competencia y luego ya se derivó una situación de cosas que fueron emparejando la situación y el desenlace ese por una nariz que se dio al final. El punto aquí interesante es que en ese momento, 20% de los panistas estaban apoyando a Andrés Manuel López Obrador. 22% de los priistas estaban apoyando a Andrés Manuel López Obrador. La fuerza, un componente grande de la fuerza de López Obrador era una fuerza prestada que él no supo cuidar. ¿Sí? ¿Cómo debió cuidarla? Pues no siendo agresivo, entendiendo, planteando una postura más plural, ¿sí? Entendiendo cosas básicas que como él simplifica todo y no quiere pagar por nada, pues entonces pues el conocimiento cuesta, ¿sí? Pero un asesor de medio pelo hubiera dicho que los líderes no arremeten, que los líderes reaccionan. Y si tú vas en caballo de Hacienda, pues ¿para qué te andas peleando con nadie? Vete tranquilo hasta que ganes, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de situaciones siempre se dan, no se dan de manera uniforme. En cualquier elección, siempre los que conforman un partido son fortaleza de su candidato, pero ser fortaleza quiere decir que el 70% los apoya, el 80% los apoya, a veces el 90%, pero es casi imposible que el 100% de los priistas apoye el candidato del PRI, o que el 100% de los panistas apoye el candidato del PAN. O sea, ese tipo de diversidad, de variaciones se da por muchas razones. Si ustedes ven en la boleta a un amigo de ustedes, ¿sí? Muy probablemente voten por él porque es mi amigo. Oye, pero piensa en la fregada, o sea, yo creo que tienes estiércol en la cabeza, ¿sí? Yo no me identifico ni con su partido, ni lo que él piensa. No es mi cuate, hombre, pues vamos a darle un voto. A lo mejor es el único que va a tener, hombre, pues le damos el voto. ¿Sí me explico? O sea, el voto se da por múltiples razones y es nuestro derecho votar por lo que nos dé la gana y por quien nos dé la gana, ¿sí? Se equivocan los que le reclaman a la gente que votó por Morena. Sí, pues sí, ejercieron su derecho, ya, punto. ¿Sí? Lo único que hacen al estarlos criticando, al estarlos insultando, es que se reafirmen, pues, en su postura ideológica o política. Pero bueno, eso por supuesto que se da. Doctor, vámonos un poquito más a lo técnico, volviendo al tema del monitoreo nacional que hace su empresa. Por cierto, para los que nos están escuchando,
Estoy consultando sabaconsultores.com. Es la empresa del doctor Salvador Borrego. Primero que nada, doctor, ¿nos podría explicar qué servicios ofrece Saba? Le adivinamos la suerte a los políticos. Okay. Sí, eso es lo que hacemos, sí. Les decimos a veces de qué se van a morir. ¿Sí? No les gusta lo que les decimos. Somos una empresa medio grosera, sí, porque hemos llevado una doble lucha, sí, no nada más la lucha de hacer un servicio y de sobrevivir como empresa, sino también de no caer pues en los esquemas de corrupción. Y nos ha costado mucho en la corrupción. A veces la gente dice, yo soy contra la corrupción, y yo le pregunto, ¿cuánto te ha costado no caer en la corrupción? ¿Cuánto has pagado? ¿Sí? Porque yo, por ejemplo, tuve 2 broncas con 2 personajes, ¿sí? Que me ofrecieron, me propusieron cosas indebidas y los mandé a la chingada. Sí. Y los 2 llegaron a ser gobernadores de Nuevo León. Y muy enojados conmigo, sí. Y bueno, pues por poco me quiebran. Yo tuve que andar haciendo otras cosas, sí. Mantuve mi empresa en vida latente, pero me tuve que ir a dar clases al TEC de Monterrey, a la UDEM, anduve dando clases por allá. Por poco me iba a cantar a los camiones, sí, no era lo que seguía, pero no llegué a tanto, sí. Hasta que reviví, pues estuve marginado del Estado. Yo estuve casi 20 años sin tener un solo proyecto en Nuevo León. Amigos del gobierno del Estado me decían, oye, queremos que nos ayudes, pero búscate a alguien que nos facture, a otra empresa, porque no puede haber una factura de Saba Consultores en el Estado de Nuevo León, por órdenes del gobernador, ¿sí? Otros decían, oye, quiero que me hagas esto porque tengo que tomar una decisión en mi dependencia, te voy a pagar en efectivo, siendo algo formal, ¿sí? Por lo mismo, porque no puede haber una factura tuya. El gobernador así lo ha determinado. Y no solo eso, persecuciones, o sea, pues me tuve que salir de Nuevo León y de repente alguien me decía, algún operador político nacional, me decía, Salvador, en una reunión de operadores políticos nacionales pusimos tu nombre sobre la mesa y tu gobernador te descalificó. Arréglate con él. Y yo, él va a 6 años, yo voy más largo, ¿sí? Algunos me decían, oye, yo soy amigo del gobernador, ¿quieres que hable con él? Pues para que ya... Yo, no te preocupes. Y bueno, si vas a hablar con él, sí, bueno, dile que chingue a su madre, sí, por favor, ya que vas a hablar con él, sí. Entonces, vamos, somos una empresa, sí, y es una empresa que no está orientada a pendejos, o sea, si alguien no entiende esto, pues no me interesa a mí como cliente. Por ejemplo, me dicen, oye, quiero publicar la encuesta tuya, es mi cliente, me salió muy bien hoy el resultado. Digo, ¿quieres que te publique hoy? Sí. Y mañana que te vaya mal también la vamos a publicar. ¿Sí? O sea, yo te vendo información para que tú veas cómo ganar la elección. No te vendo propaganda, cabrón. ¿Sí? No me metas a mí en eso. Para eso están una buena de cabrones que hay ustedes. Ahí los tienes a la lista, págales y haz eso, ¿sí? Ahora, lo que quieres es usar mi credibilidad para eso, pues no me chingues. Pues. O sea, mi empresa no está en venta, pues no me la vas a destruir haciendo eso. Sí, entonces eso no está en venta. La información sí. Ok. Ahora, de veras, tienes los arrestos para hacer públicos tus estudios desde el primero hasta el último, te vaya como te vaya, yo estaría encantado. Y vamos con el INE y le decimos, el señor nos está contratando, esta es la metodología, sí, y la información la va a hacer pública y la va a hacer pública siempre, salga lo que salga. Todavía no hay un pelado de ese tamaño que le entre a eso, ¿sí? Espero que en el futuro encontremos a alguien así. Pero mientras tanto, pues no podemos permitir eso, ¿sí? O sea, tenemos que cuidar esto y el INE debería ser el primer interesado en cuidar esto. Sí, pero vamos a cosas muy formales. Por ejemplo, siempre somos muy formales. Necesitamos una orientación técnica sobre un tema. ¿A dónde va? La formalidad. Vaya a las universidades.
Oye, si en las pinches universidades están enseñando muestreo de cuotas, o sea, ¿qué te van a decir ahí? Pues puro mugrero, sí, o sea, pero nos vamos en la idea de que estamos en una situación donde el conocimiento debe estar en las universidades. Muchas cosas no están en las universidades. Cuando yo entré a la UNAM, me dijo el rector Paco Azcúnaga, ¿qué hacemos, Salvador? Y le dije, lo primero que tenemos que hacer es no enseñar mentiras, sí, porque lo que estamos enseñando de encuestas son mentiras. Está equivocado. Ok, vámonos a la democracia interna, ve a la academia, explícales. No, pues por mayoría los burros ganan siempre, ¿sí? O sea, y si sigue enseñando el mismo mugrero, ¿sí? Esto es muy feo que lo diga, ¿sí? Y, por ejemplo, cuando daba un posgrado en el tecnológico, les empezaba a enseñar y les decía, esto está equivocado, por favor no lo hagan. El jovencito que estaba ahí, que había recién egresado, estaba entusiasmado y tomaba nota, pero el que estaba tomando la clase en Chihuahua o en otro estado, sí, en el esquema maravilloso ese satelital, sí, y que tenía 10 o 15 años ejerciendo su profesión y haciendo esas cosas absurdas que le enseñaron, sí, pues claro que se sentía muy defraudado y muy molesto. Y claro que la calificación mía como maestro pues era pésima, ¿verdad? Pues, o sea, pues sí, ¿verdad? En ese absurdo que tienen las universidades modernas de andar evaluando al profesor. No, cabrones, yo estoy para evaluarlos a ustedes. Y si son unos pinches burros, yo los quiero reprobar. Sí, pero bueno, el mundo moderno es muy suavecito y bueno, hemos hecho unas hartas pendejadas y yo por eso ya casi no doy clases en ninguna parte, ¿sí? Pero bueno, ya ni sé de qué estábamos hablando, ¿sí? Estaba Pero, presentando Saba Consultores. pero, bueno, pues sí, hacemos esas cosas, sí. Ok, ya van a estar mis hijos en el relevo, sí, porque como ya estoy viejito, ya como que de repente me hago medio irascible, sí, y ya soy impolítico, sí, ya no soy, me alejo mucho de lo políticamente correcto, sí, y eso dicen que le hace daño a la empresa. Le hace daño a la opinión popular, pero a nadie nos importa. Aquí al menos a Rodrigo y a mí no nos importa, vamos en contra de todo eso. Es justamente el objetivo de Muy este bien. programa. No hablen por mí. Yo sabía que había jóvenes que tenían esa condición, sí. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Sí, de hecho recuerdo. No, Perdón. continúa, Rodrigo. Recuerdo que tuvimos ahí una discusión, doctor, usted y yo. Pero todo bien hasta que se metió otra persona y esa otra persona sí estaba más emocionada por los comentarios. Pero bueno, aquí tengo otra lectura, un párrafo que leí también en su libro que me interesó. Dice, el fracaso rotundo durante el proceso presidencial 2012 mostró un daño severo. A unos les dijeron que iban abajo cuando no siempre fue así, y a otros le dijeron que iba arriba cuando nunca fue cierto. Esto fue en el 2012, pero yo quisiera saber cómo, bueno, quiénes son estas personas, quién iba abajo, quién iba arriba, y también si usted En cree, 2012 dices, sí, en el 2012, es la elección de Peña, sí, la elección presidencial. Mira, Peña Nieto, desde la Feria del Libro, perdió toda la condición de liderazgo. Sí, ahí empezó una situación de deterioro que vamos, que al mes sí, ya perdió la ventaja que tenía. Y la que tomó la ventaja fue la candidata del PAN, sí, que era Josefina Vázquez Mota. Curiosamente, ni las encuestas del PAN detectaron que durante varias semanas ella estuvo en una condición de liderazgo. Y esa condición le aguantó hasta que llegó el día de arranque formal de la campaña. ¿Sí? Hubo un evento en el Estadio Azul, ustedes recordarán, ¿sí? Que fue un desastre, ¿sí? Y ahí pierde la ventaja. Entonces ella entra en una condición de agresividad y como muy frecuentemente ocurre, ella agrede agrede a Peña, ¿sí? Porque ya se estaba otra vez disparando y sí jala a Peña hacia abajo, pero ella también se queda abajo. Y ahí es donde entra López Obrador, ¿sí? Fue una contienda más o menos parejera durante algunos momentos. Hubo destellos en el que López Obrador estuvo queriendo avanzar, pero al final, el día previo a la elección, el miércoles previo a la elección, había un triple empate técnico. Eso tampoco nadie lo detectó. Sí,
Y yo creo que se decidió la elección del 2012 en ese triple empate técnico, porque ese miércoles hubo dos eventos interesantes. Por el lado de Josefina Vázquez Mota, se le ocurre la genialidad ese día de anunciar a Felipe Calderón como el titular de la PGR, en caso de que ganara. Eso no le cayó bien a la gente. Sí, fue un error de Josefina Vázquez Mota. Y López Obrador cometió un error de omisión, ¿sí? Un pecado de omisión, pecado de soberbia, ¿sí? Típico en él, ¿sí? Ese día a Carlos Marín lo agreden en la calle seguidores de López Obrador, ¿sí? Lo insultaron, lo escupieron, hay quienes dicen que incluso le hicieron tocamientos, sí, indecentes al señor Carlos Marín. No sé qué le hicieron, pero fue algo feo. El asunto es que hubo gente incluso de la intelectualidad que en esa época apoyaba todavía a López Obrador, que le recomendó a López Obrador que ofreciera una disculpa a nombre de sus seguidores. Si López Obrador hace eso, muy probablemente López Obrador seguiría siendo nuestro presidente, pero habría arrancado desde el 2012, ¿sí? El asunto es que no dijo nada. Se quedó como la chacha Micaila, callado la boca, ¿sí? Y eso fue un error de omisión. Yo creo que él ahí tuvo la oportunidad de avanzar, ¿sí? A Peña Nieto no le pasó nada, simplemente se fue de muertito, pues, y con eso ganó por un escaso margen, ¿sí? Pues la historia esta que les platico es muy diferente de la historia que nos dieron las encuestas. En la elección del 18, jamás después de enero, López Obrador bajó de 50%. Jamás. Nunca. Pero nunca Anaya estuvo arriba o se le acercó a López Obrador. Lo de la denuncia por sus fraudes no lo bajó. No lo bajaron de ninguna parte, siempre estuvo abajo, ¿sí? Es una fantasía decir que él iba a ganar, pero que lo acusaron de malandro y que por eso perdió. No es cierto, él estaba perdido. Y tampoco Mid y Anaya parecían dos payasos que estaban disputándose ir a enfrentar a López Obrador. Como que uno se quería desprender y el otro lo jalaba. Y las únicas variantes que tuvo López Obrador tuvieron que ver con decepciones que generó. Típico, López Obrador es un personaje decepcionante, ¿sí? Así, si no vean la cadena de decepciones que lleva en su vida, ¿sí? Y esas decepciones en lo que se traducían eran en indecisiones. Gente que de repente decía, no, pues ya me dio miedo ¿sí? Y entonces subía la indecisión, bajaba la intención de voto por López Obrador, pero esos indecisos no veían nada atractivo acá abajo, ¿sí? Eran generalmente gente con perfil priista. Veían a quién, a José Antonio Meade, que decía, yo soy una persona honrada que estoy postulado por estos ladrones que tengo aquí, ¿verdad? Pero yo no soy igual que ellos. Pues, ¿quién va a votar por ti así? O sea, es claro que no era un candidato atractivo para los priistas. Y entonces lo que hacían era regresar otra vez con López Obrador. Y ese fue el juego. Subía Anaya, bajaba Mid, viceversa, y ahí arriba López Obrador se movía con los indecisos. Entonces, lo que se han estado publicando de encuestas son una gran cantidad de fantasías, ¿verdad? Y eso es lamentablemente lo que hemos tenido. Una pregunta, Carlos, antes de que sigas tú. Quisiera saber si usted cree que hubo fraude en el 2006, ya que esto lo dicen varias personas. Yo creo que no tenemos elementos estadísticos para acreditar un fraude, tampoco para acreditar de manera fehaciente que haya ganado uno u otro. El margen de error de 0.6%, ¿sí?, es tan pequeño que ninguna encuesta podría detectarlo. Yo creo pues que ahí tendríamos que irnos a la condición formal de que ya tiene contemplado el INE. No tiene nada que ver con la estadística. ¿Sí? La estadística ahí no tiene manera de verificarlo. Y bueno, ya son otro tipo de juicios, pero se revisaron las casillas que se fueron impugnadas, etcétera,
Y lo que salió, pues, fue el resultado que tenemos hoy en día. Yo creo, pues, en resumen, que López Obrador no tenía elementos sólidos como para pensar que le hubieran cometido un fraude. Número dos, él siempre acusa de fraude. Ahorita ya están gritando fraude, ya está Mario Delgado hablando de fraude. Estamos ante un hecho histórico de que el partido en el poder esté hablando de fraude. O sea, es algo muy extraño, ¿sí? Y yo creo, pues, que eso fue algo muy lamentable porque la izquierda, los seguidores de López Obrador, en lugar de responsabilizarlo a él porque se perdió esa elección por sus errores, ¿sí? Le compran la idea del fraude y todavía hoy la tiene la gente muy comprada, ¿sí? Pero yo creo que esa es una situación que no está fundamentada. No está fundamentada, es una situación pues que es parte de la fantasía política en la que vivimos. De acuerdo. Gracias, doctor. Doctor, pues sí, vaya, estoy de acuerdo. Esa fantasía política en la que vivimos, pues sí, es lamentable y conecta con lo que usted mencionó con respecto a la gente que no se cuestiona. Vaya, no se pone a hacer esa investigación, no se pone a buscar las fuentes de alegaciones. De hecho, la mañanera es una fuente de tanto circo, de tantos dites y diretes, que inclusive hasta el mismo presidente se contradice en el momento de hacerlo. Sí. Entonces no en todo completamente, pero a veces sí es bueno, como mencionó antes de la grabación, quedarnos en el centro. Y buscar esas vertientes. Respecto al mismo tema, estoy viendo la encuesta, no voy a platicar de los datos, nada más hay un concepto que yo como persona que no soy estadista, pero me llama mucho la atención. En la pregunta en salaconsultores.com, ¿aprueba o desaprueba usted la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador? Y viene la gente que aprueba y la gente que no aprueba. Viene, creo que esto es un estrato, viene hipocentro de 26 a 38 y millennials que nacieron del 81 al 93, que tienen hasta preparatoria o técnica, y luego viene anti-hipocentro, viene estado de Guerrero, casados, quienes aprueban la labor del presidente AMLO. ¿Qué significa hipocentro y anti-hipocentro? Ok, hipocentro es un término que tomé prestado de la sismología. Es más conocido, más popular el término epicentro. Cuando hay un sismo, siempre nos informan que el epicentro estuvo, por decir algo, en las costas de Guerrero. ¿Ok? Y entonces tenemos que tembló en varias partes, pero vamos a decir que en la Ciudad de México y en las costas de Guerrero está el epicentro. El hipocentro es un concepto más interesante porque es un punto que se encuentra en algún lugar en la trayectoria del epicentro al centro de la Tierra. Y es el punto donde tronó efectivamente la Tierra. Y tiene relevancia porque dependiendo de la profundidad del hipocentro, es el número de réplicas del temblor y la fuerza de esas réplicas, ¿sí? Pero la idea fundamental es que ahí fue donde tronó. Entonces, cuando nosotros tenemos un monitoreo, lo que hacemos es estar midiendo, por ejemplo, la fuerza que tiene un candidato o la intención de voto o la aprobación que tiene alguien. Y los diagramas de control son límites, son unas líneas paralelas que nos dicen aquí entre estos límites debe de andar el valor como consecuencia de que estamos tomando muestras y esas muestras pues no me van a dar valores precisos y entonces me dan distintos valores, pero el hecho de que se muestre me da un margen y es este que está en los límites. Cuando se sale de ahí, de esos límites, quiere decir que ya no fue porque estamos muestreando, sino porque algo ocurrió. Y que se desplome un candidato, pues es muy parecido a un sismo, ¿sí? Y entonces, si truenas, a mí me interesa saber es dónde tronó. Por ejemplo, tengo un candidato que se desplomó hoy, te fue muy mal hoy, ¿ok? Entonces, es muy importante decirle la gente por la cual te caíste,
La gente que se decepcionó por alguna razón o que te retiró el apoyo por alguna razón, fundamentalmente son jovencitos con este nivel de ingresos, con este nivel educativo, que viven en esta región, ¿sí? Es más o menos así, así, así. ¿Por qué es importante eso? Porque si le doy esas precisiones, es más fácil que él o sus asesores deriven por qué fue que el deterioro, cuál fue la molestia, ¿sí? Y entonces ellos pueden tener una mejor explicación de por qué se deterioraron. Y si tienen una buena explicación de por qué se deterioraron, pueden tener una muy buena respuesta para atender ese problema y responderle a esa situación y reparar los daños. De hecho, es muy importante esto porque, de hecho, cuando vemos la evolución de los procesos, la clave para el crecimiento es justamente aprovechar esos descalabros, detectar cuál es el problema, porque estás detectando algo que no le está gustando a la gente. Se lo resuelves y por lo común no regresas a donde estabas, sino que te vas a un nivel más alto. Y la historia de los crecimientos en política está muy dictada por esas cosas. O sea, los políticos deberían de estar felices cuando les digo que les fue muy mal, pero se enojan cuando les digo que les fue muy mal, ¿sí? O sea, es la oportunidad que tienen para crecer, pero ellos quieren que les digas siempre que les está yendo muy bien, ¿sí? Lamentablemente, ¿ok? Pero la verdad es que ahí está la clave. Entonces, el hipocentro es la determinación a través de una técnica estadística que se llama análisis de contingencia, la detección de los grupos sociales que son los que hicieron posible una variación inusual. Ese es el hipocentro. Y ya como derivación lógica, porque la estadística, esta técnica me dice también quiénes fueron los que menos participaron, es el antihipocentro. El hipocentro y el antihipocentro los pongo en color rojo o azul. Por ejemplo, si fue una alerta negativa, el hipocentro es rojo y el antihipocentro es azul. Pero puede haber una alerta positiva, o sea, que no le ha ido muy mal al candidato, sino que le ha ido muy bien. En ese caso, el hipocentro está en color azul porque le fue bien, ¿sí? Y el antihipocentro en color rojo, ¿sí? Eso es algo que permite que los candidatos precisen las razones por las cuales les está yendo bien o les está yendo muy mal y que actúen en consecuencia. Claro, nosotros nos estamos asomando en una campaña, pues no nada más a lo que le está pasando a nuestros clientes, sino también a lo que está pasando a los adversarios. Entonces, si de repente a los adversarios les va muy mal y detectas por qué les fue mal y dónde les dolió, pues por ahí les pegas más fuertes, ¿sí? Se trata de ganar, ¿sí? ¿Okay? O igual si les fue muy bien, bueno, ¿de qué manera los frenas? Esa es la lógica de esto. Doctor mencionó, Rodrigo, ¿vas a preguntar algo? Sí, pero... No, continúa. Doctor, quería preguntarle, ¿son estas técnicas pertenecientes a la estadística causal? Y además de esa pregunta, ¿usted cree que por ejemplo, la semana pasada, City Banamex mencionó que si ganaba Morena, probablemente podemos esperar una depreciación. ¿Cree usted que también este tipo de comentarios afectan o tienen un impacto en las decisiones de los ciudadanos? Por supuesto, todo afecta, ¿sí? Todo afecta. La portada de The Economist, sí, por supuesto que le afecta al presidente. Lo que le afecta al presidente le afecta a Morena, le afecta todo. Eso es claro. Ahora, lo que nosotros tenemos en la estadística es la detección de mediciones y la asociación, si acaso. No es una condición necesariamente de relaciones de causa a efecto. La estadística queda limitada hasta ahí. Establecer causalidades es tarea de los analistas políticos, ¿sí? Esa ya no es nuestra chamba. A veces es obvio, y bueno, pues, lo podemos ver, ¿sí? Como es obvio que el presidente está violando la veda electoral, bueno, pues es ostensible, ¿sí? O sea, no tiene uno que ser un especialista en derecho para darse cuenta que el señor está violando la ley, ¿sí?
A veces es obvio por qué pasó algo, pero a veces no es tan fácil, ¿sí? Siempre es importante que alguien con una formación analítica en el campo de la política, pero sobre todo en otros campos también. Es un campo virgen. El análisis político que hoy conocemos es un análisis político que está ligado a la encuesta. La encuesta ya dejó de funcionar. El análisis político que tenemos hoy en día es muy deficiente, es muy pobre precisamente porque está fincado ahí. Esto que hacemos nosotros eventualmente se va a generalizar, ¿sí? Ahorita nada más nosotros lo hacemos, pero termina este proceso y vamos a arrancar una campaña para que las demás compañías encuestadoras se sumen a este esquema, ¿sí? Ya les tenemos el remedio y el trapito, ¿sí? Ya, si hoy una empresa encuestadora dice, yo quiero hacer monitoreos y cartas de navegación política, de inmediato los va a poder hacer. Y van a ganar más dinero incluso de lo que están ganando ahorita. Y vamos a elevar el nivel, ¿sí? Del análisis estadístico para ver los fenómenos políticos a nivel nacional importante. Sí, me compran la idea. Pero se va a abrir un campo virgen para especialistas que no son estadísticos, para gente que debe de interpretar las cosas, que debe explicar las alertas, que debe recomendar. Y entonces, ahí yo espero que se integren sociólogos, psicólogos. Hoy en día necesitamos psiquiatras también para que nos expliquen qué está pasando en la presidencia, ¿sí? Entonces, gente que tenga capacidad de análisis para explicar los fenómenos sociales que estamos viviendo va a ser muy importante. Y entonces se va a abrir un campo donde tengamos también un desarrollo político elevado, ¿sí? Ojalá que eso incida en que podamos también tener una cultura popular, ¿sí? que le dé sustento a esto. Pero por lo pronto, en las élites podemos hacer ese avance, ¿sí? Y se va a abrir ese espacio. ¿Sí? Perfecto. Gracias. Rodrigo, yo la verdad es que con lo que tú dijiste es lo que iba a preguntar, más bien lo que había preguntado es lo que iba a preguntar y conectó con lo que iba a platicar sobre la correlación que tenía de las personas que tienen internet, porque también lo encuestaron, le da más credibilidad a ese análisis. Rodrigo, ¿no tienes alguna otra pregunta? Yo la verdad, yo ya... Sí, claro. Pues resulta que el año pasado bueno, Estados Unidos tuvo las elecciones, ¿verdad? Y ganó, pues ya sabemos que ganó Joe Biden, pero antes de que fuese esto oficial, eh, ya habían muchos presidentes, muchos mandatarios de otros países que habían felicitado a Joe Biden. Uh-huh. Y Andrés Manuel, pues dijo, me voy a esperar a que sea oficial, junto con Bolsonaro, y creo que habían otros personajes ahí, muy poquitos. ¿Usted considera correcto el acto de esperar a que fuese oficial? Y la pregunta va por el lado porque dice que en el mismo libro menciona que hay veces que los conteos rápidos tienen 10, 15 o hasta 20% de los votos, ¿verdad? Se hace el análisis con eso de una manera aleatoria y que es muy preciso. No dice que sea exacto, pero dice que es muy preciso. Bueno, con respecto a lo primero, pues yo creo que López Obrador debió felicitar a Biden como la mayoría de los presidentes, pero creo que él tenía una identificación con, con Donald Trump, con Bolsonaro, ¿sí? Son presidentes que están en el esquema del populismo, ¿sí? Un discurso muy poderoso que pues tiene bases muy interesantes donde se da una disociación pues con la realidad, con la razón. La gente entra en un esquema donde, y esto lo plantea de manera admirable en su libro López Obrador, el poder del discurso populista, ¿sí? De Luis Antonio Espino, un libro que recientemente se publicó, no tiene ni 2 semanas de haberse publicado.
Y él plantea cómo de pronto entramos en una situación donde lo importante no es que tú tengas la razón o que tengas un dato, que tengas la ciencia o que tengas la técnica, no. Lo que importa es si estás en nuestro esquema o estás en contra de nuestro esquema. Y si estás con nuestro esquema, eres bueno. Así vendas a tu niña, eres bueno. ¿Sí? No te deben de satanizar, ¿sí? Porque vendes a tu niña. Sí, no, ¿por qué estás con nosotros? ¿Sí? Y si estás en contra de nosotros, pues eres neoliberal y eres fifí y eres conservador y eres hipócrita y eres todo lo malo, ¿sí? ¿Okay? Y entonces, ese esquema que se da en el mundo moderno, ¿sí? Esa opción que se da, que tiene una gran rentabilidad política cuando hay una condición de irritación social, ¿sí? Pues es lo que tenemos. Y hay una identificación entre esos presidentes que acabamos de mencionar. Y entonces, bueno, tenemos esa situación con López Obrador, que por supuesto pues es algo que funciona en un momento determinado, pero al final de cuentas va al fracaso. O sea, si alguien va en contra de la ciencia, de la técnica, pues no tiene mucho futuro. Si alguien simplifica las cosas y pretende que todo es muy fácil, pues se va a dar contra el suelo, tarde o temprano. Si alguien dice, no, hombre, sin manejar no tiene ningún chiste, más agarras ahí, le mueves, agarra el carro, sin saber manejar vas a chocar. Bueno, el futuro presidente López Obrador yo no lo veo nada halagüeño, ¿sí? Va a ser una cuestión de tiempo y va a ser una cuestión de, bueno, qué tantas barbaridades más van a suceder, pero no tiene futuro. Y pensar que él rectifique cosas, pues yo lo veo también muy, muy poco probable. En el otro asunto que tocas, sí, es de los conteos rápidos. Miren, una encuesta, ¿por qué falla? Vamos a hablar de una encuesta bien hecha, ¿sí? No una encuesta de esas de las que habla Fernando Larrazábal, ¿sí? Una encuesta bien hecha. ¿Qué limitantes tiene? Que a partir del miércoles de esta semana, que va a iniciar ahora, ya no se pueden publicar encuestas, ¿sí? Quizá el miércoles se publiquen las últimas encuestas, ¿ok? Pero para publicar una encuesta, como tienen que registrarse en el INE, etcétera, etcétera, entonces tienen que haberse hecho, pues a lo mejor desde hace una semana, ¿ok? Y entonces, pero vamos a decir por lo menos que hoy, domingo, están terminando el trabajo de campo y que van a procesar para publicarlas el miércoles. ¿Okay? De hoy al día de la elección, que será en una semana, ¿sí? La opinión puede modificarse. Para empezar, hoy, por ejemplo, ya la encuesta no recogió el efecto que está teniendo la publicación en proceso que liga a Samuel García con Morena y la 4T. Eso ya no lo está tomando en cuenta. Y así como eso, lo que pase mañana y pasado mañana, todo eso va a ir generando cosas que pueden radicalmente cambiar la opinión de la gente. Esa es una fuente de variación importante. Segunda, yo hago una encuesta y tomo una muestra aleatoria que me representa a todos, pero el día de la elección va y vota la mitad. Entonces, ¿qué garantía tengo de que la mitad que va a votar tenía una división de preferencias similar a la gente que no fue a votar? No hay ninguna garantía. Entonces, puede ser que la gente que va a votar tenga una preferencia distinta de la global. Perfectamente. Esos son los dos venenos de una encuesta tradicional. Ok. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros no dejamos de medir, medimos todos los días. No son para hacerse públicas, ¿sí? Entonces, no tenemos una restricción. La restricción de que la gente nos cambie de opinión, porque nosotros medimos hasta el sábado previo a la elección. Entonces, la primera deficiencia, o no deficiencia, sino la primera condición adversa que tiene la encuesta, nosotros no la tenemos. Pero la segunda sí la tenemos, porque nosotros tomamos la opinión, digamos, que jueves, viernes y sábado, no, miércoles, jueves, viernes y sábado. En base a esas 4 mediciones sacamos nuestra estimación. Bueno, en esos 4 días la gente puede cambiar de opinión también, ¿sí? ¿Puede cambiar de opinión? Sí, pero es menos que en el otro caso. Y va y vota la mitad, y no los que estudiamos, pues esa no nos la quitamos con nada. Okay. La encuesta de salida. La encuesta de salida nos dice la gente
por quién votó, no nos dice por quién va a votar. Y entonces ya no hay forma de que nos afecte la primera condición de que cambie de opinión. Segundo, no le vamos a preguntar a la gente que no fue a votar. Le preguntamos solamente a la gente que fue a votar. Pero la otra bronca tampoco la tenemos. Por eso, una encuesta de salida es tan precisa si se hace bien. Sí, si se hace bien. Porque nos dice algo que no tiene esas dos condiciones adversas que tiene normalmente la encuesta. Pero sí tiene un problema. Una persona votó por un candidato y ahí en la urna puede ser que le hayan anulado el voto porque se pasó tantito del cuadrito, por cualquier cosa, sí, puede ser que le anulen el voto. O a la hora de la hora, los bribones de la casilla, sí, hicieron una tranza. Y un candidato, uno de los representantes dijo, bueno, pues yo les vendo mis votos, o acepta que se los compren, y a la hora de llenar la boleta le modifican una cifra, pero todos firman que estuvo correcto todo, y ya prácticamente esa casilla no se puede abrir, porque una condición para abrir una casilla es que haya quedado constancia de una impugnación, ¿sí? Entonces, si hicieron una travesura en la casilla, la encuesta de salida no tiene forma de detectarlo. Y entonces, por eso es que la encuesta de salida es el recurso más valioso para saber si el proceso estuvo bien. Si los resultados no coinciden con el resultado de una encuesta de salida, nos está diciendo que muy probablemente hubo un fraude. Si una encuesta normal no coincide con el resultado electoral, pues no nos dice nada, no nos demuestra nada, porque perfectamente puede suceder, por lo que ya les dije, pero en el caso de una encuesta de salida, no. Es la mejor forma de verificar la limpieza de un proceso, ahí en la urna, ¿sí? La encuesta de salida. Lamentablemente ya la corrompieron también, ¿sí? Y cada vez que hay una elección, cada candidato saca una encuesta de salida que le dice que ganó, ¿ok? El conteo rápido. El conteo rápido metodológicamente es una vacilada, porque ahí ni siquiera le preguntamos a la gente. Nos vamos a los resultados oficiales que hay en cada casilla. Tomamos una muestra aleatoria, pequeñísima, y nos da resultados sumamente precisos. Pero si hicieron fraude, el conteo rápido ya no lo detecta. De hecho, el conteo rápido avala todos los fraudes que se hacen en las casillas. Sí, porque el conteo rápido lo que nos va a dar es un valor que va a coincidir con el resultado oficial, invariablemente, de nuevo, si se hace bien. Entonces, ¿qué tenemos? Encuestas normales, encuestas como las que nosotros hacemos, encuestas de salida y conteos rápidos. Son 4 opciones, ¿sí? Las primeras se hacen públicas, son las que permiten comparar. Las otras, pues no se hacen públicas, ¿sí? Las encuestas de salida sería muy importante que se hicieran de manera oficial por la misma autoridad electoral, ¿sí? Con controles, etcétera, etcétera, para tener una forma de verificación. Y los conteos rápidos son una vacilada nada más, ¿sí? O sea, realmente es cosa de esperar, finalmente ya no hay nada que hacer ahí. No verifica nada, es simplemente la trivialidad de decir un poquito antes cuál fue el resultado, pero no tiene mayor aportación, ni a la democracia, ni a nada, ¿sí? Es una vacilada. Y solamente a alguien muy pendejo le falla un conteo rápido, pero hay gente a las que les fallan los conteos rápidos, ¿sí? Va. Tengo una última pregunta ya para despedirnos, al menos que tú, Carlos, quieras agregar algo. No, para nada. Estuvo muy bien. Sin revelar sus preferencias, y si es que puede contestar esta pregunta, si no hay que contestar, no hay problema. ¿Usted cómo ve a Nuevo León? ¿Ve un caso positivo, negativo o vamos a seguir igual? Yo creo que la opinión pública es, y esto no le va a caer nada bien a algunos sectores feministas, ¿sí? Porque de algún modo sugiere un estereotipo, ¿no?
Eh, pero yo creo pues que se comporta como una muchacha que es pretendida, ¿sí? Eh, eh, en algún tiempo, sí, vamos a decir que hubo una situación donde las muchachas tenían un pretendiente, ¿sí? Y muchas veces no escogían al mejor, ¿sí? Eh, y entonces la decisión de la muchacha es importante porque los pretendientes, todos les dicen cosas bonitas, ¿sí? Y todos les dicen cosas agradables y la verdad debe ser muy difícil andar escogiendo, ¿sí? Yo creo que los hombres muy guapos, ¿sí? O muy ricos, viven ese drama de las mujeres, ¿sí? Porque pues también ellos tienen muchas ofertas atractivas, ¿sí? Este, pero aquí pues el punto es que yo creo que el riesgo de que elijamos mal siempre es muy grande, ¿sí? Las motivaciones que se tienen muchas veces son de orden emocional, son de orden sentimental, ¿sí? Y eso es inevitable. Entonces, el riesgo de que votemos por alguien que nos genere una condición de encono, de odio, de resentimiento, es muy fuerte, ¿sí? Y entonces, bueno, pues, ¿qué va a suceder? La verdad, yo te podría decir, mira, si hoy fueran las elecciones ganaría fulano, ¿sí? Pero es tan dinámico el proceso de Nuevo León, es tan intenso que mañana pueden ser las cosas distintas. Y entonces sería una suerte de irresponsabilidad decir algunas cifras. Lo que sí te puedo decir es que prácticamente, prácticamente no es descartable ningún resultado, ¿sí? O sea, puede suceder cualquier cosa. Eh, Quizá con menos probabilidades unos que otros, ¿sí? Eh, ¿Qué te puedo decir? No hay un puntero, eso te lo puedo decir, no hay un puntero, ¿sí? Hay dos punteros y a veces hay tres punteros, ¿sí? Y de repente puede pasar lo que no te imagines. Hay cosas que están sucediendo. Por ejemplo, esta portada del Norte hoy, con todos los problemas que está teniendo el periódico del Norte, que yo espero que lo resuelvan, ¿sí? Ellos saben que mis críticas son cariñosas, ¿sí? Sí. Si se han estado pendejando últimamente, pues es evidente, ¿sí? Que están pagando las consecuencias de ello, pues es evidente, ¿sí? Pero de ahí a convalidar absurdos como están corriendo en las redes. Si lo leíste en el Norte, no es cierto. Yo le digo a alguien, oye, ni la fecha les voy a creer a estos cabrones entonces, o cómo está la cosa. Cosas que no tienen sentido, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí es que sí es una situación en la que a final de cuentas es un medio importante y hoy está sacando la nota de manera muy fuerte de que Clara Luz va arriba otra vez, ¿sí? Junto con Samuel, pero que va arriba, ¿sí? Puede ser que tenga un efecto, ¿sí? O puede ser que no. De hecho, quienes medimos todos los días, hoy, mañana, quizá vamos a saber cuál fue el resultado, ¿sí? Si las cosas, si la aguja se mueve en favor de Clara Luz, querrá decir que el norte, sí, tuvo influencia con esa publicación. O si no, el norte, los que se anunciaron y pagaron la publicación en el norte. Pero si no sucede eso, o peor aún, si se hunde Clara Luz, pues querrá decir que el norte ya no es una influencia, ¿sí? Que lo que se publica en el norte ya no tiene ninguna influencia, lo cual sería muy triste para ese periódico. ¿Sí? No sabemos, ¿sí? ¿Qué les voy a decir? Pues no se preocupen por las encuestas, no se preocupen por entender la política como un juego en el que ustedes apuestan y ganan la apuesta, ¿sí? O como en un casino. Voten por quien crean que es la mejor opción para Nuevo León. Vean los perfiles, vean a la gente, quítense de la cabeza todas las locuras que se dicen, descalificatorias para unos, para otros. Vean lo que cada quien ha hecho, ¿sí? Y en base a los méritos que le reconozcan a la gente, pues orienten su voto, ¿sí? Eh, eso yo creo que es lo mejor. Es legítimo también ver el esquema de voto útil, claro. O sea, yo voto por lo que quiero, pero también voto por lo que no quiero, ¿sí? Si yo pienso que no quiero que gane un partido, bueno, ok, no voy a votar por de preferencia, pero hay otro que sí puede ganarle, pues voto por él.
vamos, racionalicen las cosas en aras de lo mejor que pueda sucederle a nuestro Estado, ¿sí? A final de cuentas es un derecho que todos tenemos, vamos a votar por quien nos dé la gana y por las razones que queramos, pero en la medida en que lo hagamos cuidando el bienestar generalizado, el bienestar común, que el Estado esté mejor, será mejor. Y yo les recomendaría que lo hiciéramos en función de buenas razones. O sea, si yo voto porque quiero chingarme a alguien, pues, o sea, como que no es algo muy encomiable. Si yo voto porque creo que él va a resolver las cosas, mejor. Y quizá una guía es la siguiente. Miren, antes, yo me acuerdo cuando se daba en México el fenómeno del tapado, ¿sí? Era algo que llamaba la atención a nivel internacional. Había analistas que trataban de escudriñar qué había detrás de la decisión presidencial, porque todo el mundo sabía que el presidente decidía quién iba a suceder, ¿sí? Y se daban muchas explicaciones, ¿no? Pues es que tenía que ser una persona, había algunas locuras como que tenía que ser una persona bien parecida, ¿no? Y luego de repente gana Díaz Ordaz y digo, no, se me hace que esta teoría ya no jala, ¿no? Y así como esas se fueron descartando, pero yo creo que desembocaron en una muy lógica que hace mucho sentido. El presidente detectaba cuál iba a ser el principal problema que iba a enfrentar el próximo presidente y sobre esa base se escogía a la persona que tenía las mejores calificaciones para enfrentar ese problema. Entonces, piensen, ¿cuál es el principal problema que tenemos en Nuevo León? Piensen ustedes cuál es el principal, no se los voy a decir, ustedes piensen cuál es el principal problema que tengo. Ok, de las opciones que tengo aquí como candidatos, ¿cuál de estas personas es la que tiene las mejores calificaciones para atender el principal problema que tenemos? Es claro que son muchos los problemas, pero hay uno que es el más importante. Este es el más importante. Si yo resuelvo esto, voy a poder entonces tener mejores condiciones para los otros problemas. Y entonces tengo estas opciones. ¿Quién es el mejor gallo para atenderme esta bronca? Pues váyanse por ahí, no se la quiebren. ¿Sí? Sí. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido un placer que esté con nosotros. Como siempre, he aprendido mucho de usted, sigo aprendiendo y, y pues bueno, es todo de mi parte. También, Un toda mi placer parte. platicar con ustedes, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Pronto vamos a reanudar las mesas grilleras. Sí, estoy aquí en el rincón de una cantina. No, estoy en un restaurante que se llama Antonio's primero. Sí, normalmente nos juntamos aquí para platicar una vez a la semana. Sí, ahorita pues las cosas electorales nos tienen muy complicados. Si de repente se nos sale un dato, puede el INE venir, en lugar de estar cuidando las cosas importantes, el INE anda cuidando puras pendejadas de este tipo, ¿no? Que si dijo esto y que si publicó, que cuánto te pagaron, ¿sí? Pero bueno, así está la ley. Y ellos van a decir que los pendejos fueron los diputados que fueron los que hicieron esas leyes, pues, y tendrán razón también. Pero bueno, ni modo. Por lo pronto tenemos que callarnos la boca, sí, porque si nosotros tuviéramos tanto poder como el presidente, pues podríamos violar la ley todos los días y el INE nos hacía los mandados, ¿no? Pues estamos aquí como ciudadanos jodidones, pues no, pues sí tenemos que respetar las leyes, ¿sí? Pero ya pasado el proceso, vamos a empezar otra vez a platicar de esto que es muy interesante, sí, la vida política, la grilla, el encanto que tiene, pues, la hilaridad, sí, el humorismo involuntario, pues, que tienen nuestros personajes políticos y a veces también nuestra intelectualidad. Muchas gracias por invitarme. Doctor, Gracias, se doctor. olvidaba algo. ¿Cuándo va a salir su próximo libro? No sé, terminando el proceso que no sé cuándo irá a terminar, porque seguramente va a haber anulaciones. El presidente ha hecho lo suficiente como para que se desmadre todo el proceso, ¿sí? Terminando ese, ya lo cierro. O por lo menos definiéndose la elección de Nuevo León, ¿sí? Que ya digan, este fue el que ganó. Entonces ya cierro el volumen 1 del libro que se va a llamar La Muchacha, ¿sí? Y son borregos Dixits, que es la visión que tiene una persona con mi perfil, ¿sí? Un estadístico, medio politizado, medio irreverente también,
cómo ve el mundo. ¿Sí? Perfecto. Aquí lo vamos a estar anunciando cuando ya esté listo. Muy bien, excelente. Ya estamos. Muy bien. Doctor, Gracias, doctor. Nos gustaría Muchas entrevistarlo gracias. con el libro. Claro que sí, será un placer. Claro que sí. Excelente. Muchas Gracias, gracias. doctor. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos todos. Bye. Bye.